Hola nuevamente, vamos a continuar con nuestras sesiones dedicadas al estudio del metabolismo de hidrato de carbono y compuestos derivados. Y hoy nos ocuparemos en la presentación 6.6 del metabolismo de glucosa. En esta sección estudiaremos una breve introducción, sobre todo en lo que hace a la estructura y la importancia del glucógeno. Luego nos ocuparemos de la degradación de glucógeno o glucogenólisis, para luego pasar a analizar la síntesis de glucógeno o glucogenogénesis, para ir finalizando con el análisis de la regulación del metabolismo de glucógeno y una breve mención sobre las enfermedades de almacenamiento de glucógeno. La glucosa es nuestro principal combustible, sobre todo para algunas células es absolutamente imprescindible o muy necesario, y se degrada, como ya hemos visto en el estudio de la glicólisis, para producir ATP. En algunos casos, como los eritrocitos, es el único combustible que puede ser utilizado, dada la carencia de mitocondrias para este tipo de célula. La glucosa es altamente hidrofílica y por lo tanto este carácter no favorece la acumulación de la misma como monómero, dado que atraería mucha agua al interior celular. Para evitar que una sustancia tan valiosa pueda perderse de la célula, entonces se almacena en forma de una macromolécula que es el glucógeno. El glucógeno es un glucano y su estructura le permite incorporar muy rápidamente restos de glucosa a los extremos no reductores cuando la glucosa se encuentra en abundancia, por ejemplo, después de comer. Pero también le permite liberarla rápidamente cuando el organismo requiere un combustible metabólico, como por ejemplo el músculo en contracción. El glucógeno existe como gránulos que se encuentran en el citoplasma de muchas células, pero destacan particularmente por la alta concentración que tiene los hepatocitos, donde constituye del 4 al 7% del peso, pudiendo llegar a un máximo de 10% del peso del órgano, y se encuentra formando partículas alfa que se encuentran agrupadas en rosetas. La concentración de glucógeno en el hígado varía con el estado de ingesta y el destino de mantener glucógeno en el hígado con un activo metabolismo es el sostener la glicemia por exportación de glucosa. En consecuencia, el glucógeno hepático, fundamentalmente cuando éste se degrada, genera glucosa que pasa a la circulación sanguínea para sostener la glicemia. Por otra parte, en los músculos también hay un almacenamiento importante de glucógeno en forma de partículas beta que están más sueltas y representa alrededor del 1% del peso del órgano, de la masa muscular. Solo que como el peso de la musculatura es muy grande, el glucógeno muscular constituye el mayor depósito en masa de esta molécula. La concentración muscular de glucógeno se mantiene constante con la ingesta. Sin embargo, puede variar grandemente con el ejercicio. Y la degradación de glucógeno es particularmente útil en la contracción muscular rápida para aportar energía, ya que aporta a través de la glicólisis 3 ATP por cada molécula de glucosa liberada del glucógeno. Por tanto, aquí tenemos un escenario ligeramente diferente, dado que la degradación terminará aportando glucosa 6-fosfato para el metabolismo glicolítico, no
para la exportación al medio extracelular. Las moléculas maduras de glucógeno poseen entre 60 a 120.000 unidades monoméricas en forma de unos gránulos con una dimensión de 10 a 40 nanómetros de diámetro. En estos gránulos no solamente está el sustrato, sino que también las enzimas de la síntesis y de la degradación. Dado que en un mismo ambiente tenemos sustratos, enzimas sintéticas y enzimas degradativas, ambos procesos están sometidos a fuertes fenómenos regulatorios. Cabría preguntarse por qué almacenamos glucógeno, siendo que los hidratos de carbono tienen menor contenido energético por gramo que los lípidos y además cuando se almacenan retienen agua. Las cualidades del glucógeno nos ayudan a entender este fenómeno, ya que el glucógeno permite una rápida movilización de restos de glucosa, metabolismo anaerobio para producir ATP por la vía glicolítica y también nos permite sostener la glicemia en ambos sentidos, es decir, retirando sin que haya pérdida glucosa de la circulación para producir una molécula de almacenamiento, pero también degradando eficazmente esta molécula de almacenamiento cuando la glicemia disminuye. Los triacilgliceroles no poseen estas cualidades. Tengo que recordar que el almacenamiento de glucosa como glucógeno es energéticamente muy eficiente, porque por cada resto de glucosa que se libera en forma de glucosa 1-fosfato, rinde 3 ATP en forma neta en la glicólisis, ya que no tenemos que consumir ese ATP que es gastado en la reacción catalizada por hexoquinasa. En cuanto a la estructura del glucógeno, recordemos que es un glucano, por lo tanto constituido solo por glucosa, donde el enlace principal es un enlace alfa 1,4 que constituye las cadenas principales y cada tanto nos encontramos con enlaces glicosídicos alfa 1,6. A partir de un extremo reductor se van incorporando restos de glucosa para generar varios numerosos extremos no reductores, dando lugar a una estructura ramificada donde podemos apreciar esa gran cantidad de extremos no reductores que están pintados en color azul claro. Los círculos pintados en color lila representan puntos de ramificación. El metabolismo de hidrato de carbono, que ya empezamos viendo con la glicólisis y la vía de las pentosas, está sumamente conectado y así nuestra ya estudiada glicólisis se conecta a través de glucosa 6-fosfato con el metabolismo de glucógeno, tanto en su síntesis como en su degradación. En esta gráfica de bloques, entonces ya reconocemos el trayecto de glucosa a piruvato que analizamos en la glicólisis. También hemos analizado el trayecto de glucosa a través de glucosa 6-fosfato a la vía de las pentosas y hoy nos ocupará la trayectoria que liga glucosa con la síntesis de glucógeno, así como la degradación de esta macromolécula para integrarla al resto del metabolismo de hidratos de carbono. En una visión general del metabolismo de glucógeno, podemos apreciar que existen
dos vías. Del momento que la degradación es espontánea, la síntesis no puede transcurrir a través de las mismas reacciones. Así, cuando vamos a degradar glucógeno, movilizamos una enzima que se llama glucógeno fosforilasa, que por fosforólisis produce glucosa 1-fosfato, que a su vez por isomerización catalizada por fosfoglucomutasa produce glucosa 6-fosfato, que ya es nuestra molécula conocida como intermedio glicolítico. A su vez, la complejidad del glucógeno exige la participación de una enzima desramificante que hidroliza enlaces glicosídicos 1,4 para formar otros enlaces 1,4, además de una actividad hidrolasa de enlaces alfa 1,6 para facilitar que todo el glucógeno se degrade. En lo que hace a la biosíntesis, siempre empezando por nuestro sustrato conocido, glucosa 6-fosfato, se isomeriza glucosa 1-fosfato, se activa con UTP para producir UDP-glucosa, que es la unidad elongadora, alargadora de las moléculas iniciales de glucógeno, que por acción de glucógeno sintasa irá formando cadenas lineales de glucógeno, impulsado por esta forma metabólicamente activa. A su vez, necesitamos una actividad de enzima ramificante que escinde un enlace alfa 1,4 para formar enlaces 1,6 que permiten complejizar, volver ramificada la estructura del glucógeno. Empecemos analizando la degradación. Los monómeros de glucosa o restos de glucosa son liberados mediante hidrólisis secuencial de los enlaces del polímero a partir de los extremos no reductores de la cadena del glucano. La estructura, que es muy ramificada, permite una degradación rápida del momento que cada extremo no reductor es susceptible de ataque enzimático para responder rápidamente a una demanda de glucosa. Esto se observa en la hipoglicemia, también ante un estímulo como la contracción muscular rápida y en el estrés agudo. La degradación de glucógeno o glucogenólisis es un proceso termodinámicamente favorable, pero requiere la participación de varias enzimas. Y estas son la glucógeno fosforilasa, que realiza fosforólisis de enlaces alfa 1,4, es decir, una reacción de hidrólisis, pero en lugar de usar agua como agente nucleofílico, utiliza fosfato inorgánico. Una segunda enzima es fosfoglucomutasa, que isomeriza glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Necesitamos también la enzima desramificante, que es una enzima bifuncional que procede a degradar o cataliza la degradación de las ramificaciones, y finalmente glucosa 6-fosfatasa, que hidroliza glucosa 6-fosfato para liberar glucosa para que ésta pueda abandonar la célula. Esta enzima se expresa de manera notable en el hígado y la corteza renal y también en los enterocitos. Analizando con más detalle, glucógeno fosforilasa, la enzima, podríamos decir, clave de la degradación, cataliza una fosforólisis de enlace alfa 1,4, escindiendo el enlace con fosfato inorgánico para producir glucosa 1-fosfato como producto. Esta acción de la glucógeno fosforilasa procede en segmentos lineales de la estructura del glucógeno,
liberando unidades de glucosa que se encuentren por lo menos a 5 unidades de un sitio de ramificación. Como decíamos, el sitio de acción involucra un extremo no reductor, el agente atacante es fosfato inorgánico y va a producir glucosa 1-fosfato y una unidad menos de glucosa en la molécula de glucógeno, es decir, quedará glucógeno N-1. Y este proceso va a seguir hasta que la enzima se encuentre en las proximidades de una ramificación. La enzima glucógeno fosforilasa es una enzima dimérica en la cual podemos observar que el dominio N-terminal está involucrado en el contacto entre las subunidades y es el sitio donde se une la molécula, o el dominio donde se une la molécula de glucógeno y también donde operan procesos regulatorios. Mientras que el dominio C-terminal conforma con parte del N-terminal el sitio catalítico, donde también se ve el sitio de unión a un cofactor que es fosfato de piridoxal. Glucógeno fosforilasa es una hidrolasa con estructura alfa-2 que está organizada en dos grandes dominios. El dominio N-terminal con los primeros 484 residuos, donde tenemos la zona de interfase regulatoria y de los residuos 316 a 484 involucra la unión al sustrato. Mientras que el dominio C-terminal, que involucra el resto de la molécula, está asociado al sitio catalítico. Este sitio dispone de un hueco donde solo caben de 4 a 5 residuos de glucosa. Y esto impone una limitación a que la enzima pueda degradar por completo la molécula de glucógeno, dado que esta es ramificada. La reacción sigue un mecanismo secuencial bisustrato con característica al azar. Es interesante notar que esa reacción tiene un valor de delta G estándar positivo de 3,1 kJ por mol. Por tanto, sería desfavorable en condiciones estándar. Para lograr un equilibrio, necesitamos que la concentración de fosfato inorgánico sea 3,5 veces superior a la de glucosa 1-fosfato. Sin embargo, en las células esta relación es de 30 a 100 y por lo tanto la reacción está favorecida en condiciones fisiológicas, dando lugar a un valor de delta G negativo, por lo tanto una reacción exergónica con un valor de delta G de 5 a 8 kJ por mol. Por lo tanto, la degradación es termodinámicamente favorable. La enzima requiere un cofactor y este cofactor es fosfato de piridoxal, la forma metabólicamente activa de piridoxina o vitamina B6, una vitamina hidrosoluble del complejo B, que está unida covalentemente a un resto de lisina mediante la formación de una base de Schiff entre el epsilon amino de la lisina y este grupo aldehído del cofactor. El cofactor fosfato de piridoxal, que lo veremos en otras reacciones muy diferentes, en este caso actúa como un cofactor mediante un proceso de catálisis ácido-base, aportando este resto de fosfato que tiene en su estructura. Como el producto obtenido por la fosforólisis es glucosa 1-fosfato, que no es un intermedio glicolítico, esta tiene que convertirse en glucosa 6-fosfato, ya sea para integrar la glicólisis tal como ocurre a nivel muscular o para hidrolizarse
para dar glucosa libre y esta pueda ser exportada tal como ocurre a nivel hepático. Recuerden que nos estamos refiriendo al hígado y a los músculos, no porque sean los únicos órganos donde se almacena o metaboliza glucógeno, sino porque allí es donde se encuentran las mayores cantidades de almacenamiento de esta molécula. La reacción de la fosfoglucomutasa sigue un mecanismo que es muy parecido a la fosfoglicerato mutasa de la glicólisis, solo que en este caso están involucrados residuos de serina fosforilados. La reacción, por tanto, en forma neta, implica mudar el resto fosfato que está esterificando la posición 1 de la glucosa al OH en posición 6. La enzima requiere como intermedio glucosa 1,6-bifosfato que previamente es sintetizado por una actividad fosfoglucoquinasa a partir de glucosa 1-fosfato. Esta molécula, glucosa 1,6-bifosfato, actúa como intermedio y si se disocia de la enzima pierde su actividad. Esquemáticamente entonces podemos ver que el sustrato glucosa 1-fosfato por medio de un ataque nucleofílico ejercido por el hidroxilo en posición 6 ataca al fosfato que está esterificando este resto de serina. Pasamos a constituir este intermedio glucosa 1,6-bifosfato y 1H libre ataca al fosfato en posición 1 del intermedio para liberar el producto glucosa 6-fosfato y la enzima vuelve a estar fosforilada como para continuar otro ciclo de reacciones. Dijimos que el glucógeno es un glucano ramificado y que hay limitaciones dadas por la estructura de glucógeno fosforilasa, lo que impide que esta enzima pueda degradar por completo el glucógeno. Entonces requerimos la acción de una enzima bifuncional con actividad transglucosidasa. Esta enzima cataliza dos tipos de reacciones. Una glicosiltransferasa 4,4, eso quiere decir degradar un enlace glicosídico 1,4 para formar un nuevo enlace glicosídico con la misma disposición, es decir, alfa 1,4. Pero además contiene otra actividad que es glicosidasa alfa 1,6. La secuencia empieza con la remoción de un resto que contiene 3 unidades de glucosa equivalente a maltotriosa que se traslada desde la proximidad de una ramificación a un extremo no reductor más distante, es decir, a una porción lineal de glucógeno, dejando un resto de glucosa unido por enlace glicosídico alfa 1,6 que es posteriormente hidrolizado. Así esquemáticamente podemos ver la acción de la enzima desramificante inicialmente como la remoción de este resto de maltotriosa o equivalente a maltotriosa de las proximidades de una ramificación para trasladarlo a una porción más distante, generando una porción de glucógeno lineal que está disponible para la fosforólisis por parte de glucógeno fosforilasa. Eso está realizado por esta actividad transglucosidasa 4,4 que formalmente se denomina oligo alfa 1,4 alfa 1,4 glucanotransferasa. Como producto de esta acción queda un resto de glucosa unido
a esta cadena de glucógeno por enlace alfa 1,6. Y ese resto es removido por la segunda actividad de esta enzima, que es una actividad glucosilasa, que podemos denominar amilo alfa 1,6 glucosidasa. Por tanto, por la acción conjunta de glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante, obtendremos mayoritariamente glucosa 1-fosfato más una cantidad menor de glucosa, aproximadamente en una relación 10:1. Esta relación 10:1 para los productos viene dada por la frecuencia con que ocurren ramificaciones en la molécula de glucógeno. Así, encontramos que la glucógeno fosforilasa, atacando los extremos no reductores, irá liberando moléculas de glucosa 1-fosfato. La fosfoglucomutasa irá convirtiendo estos restos de glucosa, estas moléculas de glucosa 1-fosfato, en glucosa 6-fosfato. Pero esto podrá progresar en cuanto a la degradación hasta 1, 2, 3, 4, y aquí en la quinta posición tenemos una ramificación. Aquí ya la glucógeno fosforilasa no puede actuar y por lo tanto entra la enzima desramificante. Primero traslada este trisacárido a una porción más externa, dando sustrato para la glucógeno fosforilasa, más con su actividad glucosidasa liberar una molécula de glucosa. Así nos queda una porción disponible en el sustrato para ser atacado por glucógeno fosforilasa. Como resultado, entonces, tenemos aproximadamente, decíamos, una proporción 10:1, 92% de glucosa 1-fosfato y un 8% de glucosa. Si estamos en el hígado, es imprescindible la actividad glucosa 6-fosfatasa para que la glucosa liberada del glucógeno pueda ser exportada. Esto implica la hidrólisis de ésteres fosfóricos. Esta hidrólisis libera glucosa y permite la salida de esta molécula, si estamos en el hígado, a través de los transportadores GLUT2. La reacción, como toda hidrólisis de éster fosfórico, es espontánea, pero con una particularidad. La enzima se encuentra ubicada en el interior del retículo endoplásmico. Esto quiere decir que el sitio catalítico se encuentra en el lumen del retículo endoplásmico. Y esta enzima particularmente la vamos a encontrar expresada en hepatocitos, en la corteza renal y también en los enterocitos. El sustrato, glucosa 6-fosfato, tiene que ser en primer lugar transferido al interior del retículo endoplásmico, y esto lo hace a través de una proteína transportadora, y también los productos tienen que abandonar el retículo endoplásmico a través de proteínas para poder exportarse en el caso de la glucosa y reutilizarse en la célula en el caso del fosfato inorgánico. Esquemáticamente, entonces aquí tenemos el lumen del retículo endoplásmico, donde glucosa 6-fosfato ingresa a través de un transportador. En la membrana está asentada la enzima con capacidad hidrolítica que libera glucosa y fosfato inorgánico, y estos salen al citosol de la misma célula. Pero glucosa, que aquí estaría en alta concentración, tiene capacidad para salir al espacio extracelular y llegar al capilar sanguíneo
aumentando la glicemia. Por tanto, esta actividad glucosa 6-fosfatasa es esencial para que un órgano pueda exportar glucosa. La expresión de esta enzima se incrementa muy grandemente, hasta 300 veces a las 48 horas de ayuno. Dado que en esa circunstancia necesitamos que se sostenga la glicemia, por lo tanto tenemos que facilitar la salida de glucosa de las células. La actividad enzimática se aumenta por la acción de los glucocorticoides, la tiroxina y también por glucagón. No hay riesgo de que se establezca un ciclo de sustrato entre la glucosa 6-fosfatasa y la glucoquinasa a nivel hepático, dado que la glucosa 6-fosfatasa se activa con elevación de la concentración de glucosa 6-fosfato, mientras que la glucoquinasa se activa cuando esta molécula se encuentra reducida en su concentración en los hepatocitos. Pasemos ahora a analizar la biosíntesis. Transcurre, como decíamos, por una vía diferente a la degradación, y uno de los fenómenos que dio pie a comprender esto fue a través del análisis de una situación patológica, lo que se llama la enfermedad de McArdle. Es un tipo de glucogenosis en la cual existe deficiencia en la degradación del glucógeno muscular. Sin embargo, la biopsia de músculo mostraba glucógeno abundante y con estructura normal en las células musculares. Además, requiere la participación de un nucleótido de uridina, UTP, para activar las unidades de monosacáridos que van a ir formando el glucano. La síntesis arranca sobre una molécula de proteína que se denomina glucogenina, que tiene actividad catalítica y particularmente autocatalítica, y glicosida residuos de tirosina de la propia glucogenina, generando un oligosacárido, es decir, una pequeña cadena de glucano que permite recibir otros restos de glucosa por la acción de glucógeno sintasa. ¿Cuáles son las enzimas que participan en la síntesis de glucógeno en orden de actuación? En primer lugar, fosfoglucomutasa, que convierte glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Luego, glucosa 1-fosfato tiene que activarse y para eso se emplea UDP glucosa pirofosforilasa, y esta enzima libera pirofosfato. Por tanto, la pirofosfatasa inorgánica hidroliza pirofosfato para impulsar la síntesis de UDP-glucosa, que es el sustrato de glucógeno sintasa para alargar las cadenas de glucógeno. Glucógeno sintasa también recibe el nombre de UDP-glucosa, glucógeno, glucosiltransferasa. Glucógeno sintasa genera alargamiento de glucógeno, pero en forma lineal, y para obtener ramificaciones necesitamos la enzima ramificante con una actividad 4,6, es decir, amilo 1,4, alfa 1,6 transglucosidasa. Esto implica escindir enlaces glicosídicos 1,4 para formar enlaces glicosídicos 1,6 con la consecuente aparición de ramificaciones. Ya que la glucogenólisis es termodinámicamente favorable
con las concentraciones de fosfato inorgánico y glucosa 1-fosfato que están en la célula, la síntesis tiene que transcurrir por una vía diferente. Y por eso necesitamos una activación previa de la glucosa 1-fosfato en forma de un nucleótido derivado de uridina trifosfato. De más está decir que uridina trifosfato es una molécula rica en energía por estos enlaces fosfoanhidrido que contiene. Por tanto, tenemos que a partir de glucosa 6-fosfato isomerizada a glucosa 1-fosfato por la acción de la fosfoglucomutasa, obtener una molécula activa. Y esto es lo que cataliza UDP-glucosa pirofosforilasa, junto con la actividad de la pirofosfatasa inorgánica para impulsar el conjunto reactivo. Así, glucosa 1-fosfato producirá UDP-glucosa con un valor de delta G próximo a 0 en condiciones estándar, pero liberando pirofosfato. La hidrólisis de pirofosfato aporta entonces ese impulso energético para hacer que la activación de glucosa sea un fenómeno espontáneo. Podríamos ver como actividad de la reacción neta entonces que un azúcar fosfato más UTP da un azúcar unido a UDP más dos moléculas o dos restos de fosfato inorgánico, donde el fosfato del azúcar realiza un ataque sobre el fosfato alfa de UTP para quedar unido de esta manera el resto de monosacárido a dos restos de fosfato y a ribosa y uracilo, y aquí podemos ver la existencia de un enlace fosfoanhidrido. Por lo tanto, este intermedio azúcar UDP, en nuestro caso glucosa UDP, podemos considerarlo un intermedio de alta energía. La hidrólisis del pirofosfato, otra especie de alta energía, aporta la energía suficiente para que todo el proceso sea termodinámicamente espontáneo. Por tanto, UDP-glucosa es nuestra molécula elongadora, es una molécula rica en energía por este grupo pirofosfato que contiene, y esto permite transferir las unidades glicosídicas a la cadena de glucógeno en un mecanismo con carácter exergónico. Glucógeno sintasa es la enzima que va a aprovechar este sustrato, es UDP-glucosa, glucógeno, glucosiltransferasa, y transfiere las unidades de glicosilo al OHC4 del extremo no reductor de una cadena de glucógeno preexistente, que debe tener un mínimo de 7 residuos. Esta reacción deja glucosa unida por un enlace glicosídico alfa 1,4. Podríamos resumir esta reacción de esta manera. UDP-glucosa, molécula elongadora, transfiere a glucógeno con N residuos una unidad de glucosa para formar glucógeno N+1 y liberando UDP. Y esto también tiene carácter exergónico en condiciones estándar y en condiciones fisiológicas. Podemos mencionar que excepcionalmente se puede incorporar al glucógeno glucosa fosfato y liberarse UMP, lo cual interrumpiría la síntesis de glucógeno, pero eso se corrige por una actividad tirosilfosfatasa
de la proteína laforina. En esta diapositiva podemos apreciar esquemáticamente cómo ocurre ese proceso de elongación de una estructura preexistente de glucógeno a partir del OH en 4 de un extremo no reductor, reaccionando con la molécula de UDP glucosa para incorporar un resto de glucosa adicional y producir nuevamente un extremo no reductor. Hasta el punto en que hemos analizado la síntesis de glucógeno, por tanto tenemos la activación de glucosa 1-fosfato con UTP para formar UDP glucosa y la transferencia de este resto glicosídico a una molécula de glucógeno existente para alargarla en una unidad más a través de un ion oxonio intermedio. En la síntesis de glucógeno es muy importante el rol que desempeña glucogenina, esta proteína que actúa como cebador de la síntesis de glucógeno. Se glicosida en un residuo de tirosina de manera autocatalítica y va a producir un oligosacárido, es decir, una pequeña cadena de glucano con 7 residuos aproximadamente, para permitir que luego glucógeno sintasa alargue esa cadena. Se observa en las células una relación de una molécula de glucógeno, una molécula de glucogenina y una molécula de glucógeno sintasa, es decir, se mantiene esta relación. Hasta aquí lo que obtendremos son moléculas lineales de glucógeno. Por lo tanto, la ramificación exige la participación de otra enzima. Esto ocurre cuando la cadena ha alcanzado un tamaño mínimo de 11 residuos, en la cual permite el proceso de ramificación. La enzima ramificante va a retirar un segmento de 7 unidades, un oligosacárido, hidrolizando un enlace alfa 1,4 y va a formar un enlace alfa 1,6 sin consumir ATP. ¿Cómo es posible esto? Porque la hidrólisis de la molécula de glucógeno en su enlace alfa 1,4 libera más energía que la necesaria para producir un enlace alfa 1,6. Por tanto, la ramificación de la molécula de glucógeno es un fenómeno termodinámicamente espontáneo. Así, la enzima ramificadora termina produciendo una transferencia 4,6, es decir, hidrolizar un enlace alfa 1,4 para formar un enlace alfa 1,6 con transferencia de un resto glicosídico. Pero esto tiene las condiciones que ya vimos. En primer lugar, la cadena desde donde se retira este heptasacárido tiene que ser suficientemente larga y el sitio al que se va a transferir tiene que estar suficientemente alejado para no producir impedimentos estéricos. En esta diapositiva vemos cómo a partir de un núcleo de glucógeno preexistente, entonces el disponer de una cadena suficientemente larga permite esta transferencia catalizada por la enzima ramificante con la formación de un nuevo enlace glicosídico.
El glucógeno maduro, tal como lo vemos en los gránulos de glucógeno, típicamente formado por los gránulos beta que se agrupan en las rosetas formando los gránulos de tipo alfa, tienen esta estructura, una molécula iniciadora de glucogenina, donde va a aparecer como cebador para ir incorporando las ramificaciones y por crecimiento lineal y posterior proceso de ramificación, generando una estructura altamente ramificada que nos ofrece muchos extremos para las reacciones de degradación, pero también para las reacciones de biosíntesis. Este esquema nos ilustra de una manera resumida, entonces, ese proceso de síntesis a partir de glucosa 6-fosfato, isomerizada a glucosa 1-fosfato, activada esta molécula para formar UDP-glucosa, que incorpora restos de glucosa a una estructura preexistente formada a partir de glucogenina, generando glucógeno lineal inicialmente con enlace alfa 1,4 y por acción de la enzima ramificante, ramificaciones que van a producir nuevos extremos no reductores para la acción de glucógeno sintasa. Dado que el proceso de síntesis y de degradación de glucógeno, ambos ocurren asociados al gránulo de glucógeno en el mismo compartimento, esto tiene que estar fuertemente regulado. Y de hecho, esos procesos están sometidos a regulación por condiciones intra y extracelulares. Así, por ejemplo, el glucagón, esta hormona peptídica, acelera la degradación de glucógeno en el hígado por la vía del AMP cíclico que activa proteinquinasa A. Las catecolaminas, como adrenalina, también aceleran la degradación hepática, solo que incluye la participación de iones calcio y a nivel muscular la participación de la vía del AMP cíclico. En contrapartida, insulina, esta señal hipoglicemiante y anabólica a través de proteinquinasa B, acelera la biosíntesis y retarda la degradación de glucógeno, dado que activa la fosfodiesterasa de AMP cíclico, que es uno de los segundos mensajeros utilizados en la degradación. En cuanto a la degradación, la regulación de la misma responde al estrés fisiológico, por ejemplo, por consumo de glucosa, dado por la disminución de la glicemia durante el ejercicio, dado que se va a gastar glucosa, o por el ayuno, señal producida por glucagonoadrenalina acelerará esta degradación. El estrés patológico, por ejemplo, por pérdida de sangre durante una hemorragia, activará la liberación de adrenalina, que a su vez ayudará a aumentar la degradación de glucógeno. O el estrés psicológico, que puede ser en respuesta a amenazas agudas mediada por adrenalina o crónica por cortisol. Todas son situaciones que aceleran la degradación de glucógeno. En esta tabla podemos apreciar de manera resumida cómo actúan estas señales.
glucagón, producida por las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas, responde a la hipoglicemia, es decir, este es su iniciador, y va a dar un efecto de activación rápida sobre la degradación. La adrenalina, producida en la médula suprarrenal, en respuesta al estrés agudo o la hipoglicemia, también va a dar una activación rápida de la degradación. El cortisol, producido en la corteza suprarrenal, en respuesta al estrés crónico, va a dar una activación de carácter crónico prolongado sobre la degradación de glucógeno. Y la insulina, producida por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, responde a la hiperglicemia y va a tener un efecto inhibidor sobre la degradación. La degradación de glucógeno está sometida a regulación alostérica y a regulación covalente. La regulación alostérica tiene como blanco a glucógeno fosforilasa y la covalente también. Pero analicemos en primer lugar el proceso de regulación basado en mecanismo alostérico sobre glucógeno fosforilasa. Recordemos que esta es una enzima dimérica y por lo tanto con suficiente estructura para mostrar regulación alostérica. La enzima se activa por consolidación de la forma relajada cuando se acumula AMP. Recordemos que AMP es un indicador de baja carga energética. La misma enzima se inhibe consolidando la forma tensa cuando se acumulan ATP y glucosa 6-fosfato. Adicionalmente, en el hígado observamos esta inhibición por acumulación de glucosa. En la forma R, relajada, se expone el sitio activo y este disminuye la Km de la enzima, fundamentalmente la Km para fosfato. En cambio, en la forma tensa se oculta ese sitio activo y aumenta el valor de Km. La transición de tensa a relajada implica una rotación de unos 10 grados, aumenta la afinidad por el ion fosfato. Recordemos que este es el agente que va a producir la degradación del enlace glicosídico alfa 1,4. Glucógeno fosforilasa también está sometida a regulación covalente y se activa por fosforilación. Se fosforila el residuo de serina 14 en cada una de las subunidades por acción de otra enzima denominada fosforilasa quinasa. Esta quinasa a su vez es activada por fosforilación mediada por proteinquinasa A previamente activada por AMP cíclico, pero también activada la quinasa por iones calcio. La fosforilación induce una transición de tensa a relajada semejante a la que se logra por activación alostérica. Esta activación se contrarresta por un fenómeno inhibitorio que es la desfosforilación mediada por fosfoproteína fosfatasa. Así podemos ver glucógeno fosforilasa, primero en lo que hace a la regulación alostérica, en el estado tenso por efecto inhibitorio de ATP y glucosa 6-fosfato. Y decíamos, si estamos en el hígado, también glucosa libre tiene este efecto inhibitorio. Mientras que el estado relajado se logra por acumulación de AMP que actúa como activador.
Si estamos en el tejido hepático, el glucógeno se degrada por acción de glucógeno fosforilasa liberando glucosa, y este proceso está inhibido por glucosa 6-fosfato, ATP y glucosa. Pero en el hepatocito también glucosa 1-fosfato por glucógeno sintasa da lugar a la síntesis de glucógeno, y este proceso está activado por glucosa 6-fosfato. En células musculares, la degradación procede de manera análoga, solo que glucógeno fosforilasa está inhibida por glucosa 6-fosfato y ATP. Recordemos que en células musculares no va a haber una abundancia de glucosa libre, dado que en primer lugar expresa exoquinasa que fosforila rápidamente a glucosa, y los músculos no expresan glucosa 6-fosfatasa. La abundancia de glucosa 1-fosfato dará lugar a la síntesis de glucógeno. Pero aquí tenemos un factor adicional activador de glucógeno fosforilasa, que es la acumulación de AMP y de iones calcio. Recordemos que los iones calcio favorecen la contracción muscular, pero al mismo tiempo la degradación de glucógeno para alimentar con un sustrato que luego se integrará a la vía glicolítica. En cuanto a la síntesis en las células musculares, también está activada por glucosa 6-fosfato. La regulación covalente de glucógeno fosforilasa, por lo tanto, hasta este punto podemos visualizarla de esta manera. Proteinquinasa A, activada por la unión alostérica de AMP cíclico, activa a la fosforilasa quinasa, que está menos activa, y la convierte en una forma más activa por fosforilación, obviamente consumiendo ATP. A su vez, fosforilasa quinasa cataliza la fosforilación de glucógeno fosforilasa menos activa a una forma más activa. Ya vimos fosforilando los residuos de serina 14. Aquí queda nuevamente manifestado por qué estos fenómenos de amplificación de señal son capaces de consumir cantidades importantes de ATP. ¿Cómo regresamos al estado original a estas enzimas? Por acción de la fosfoproteína fosfatasa 1, que hidrolizará estos ésteres fosfóricos, regresando tanto la glucógeno fosforilasa como la fosforilasa quinasa a sus formas menos activas. Hemos comentado la acción de fosforilasa quinasa. Esta es una proteína quinasa con estructura de un heterotetrámero compuesto por unidades alfa, beta, gamma y delta repetidas 4 veces. Gamma es la unidad catalítica y alfa, beta y delta, cuando no están modificadas, tienen actividad inhibitoria. Alfa y beta se activan por fosforilación y delta, que es calmodulina, se activa cuando liga calcio. ¿Qué actividad realiza fosforilasa quinasa? Fosforila la serina 14 de cada subunidad de glucógeno fosforilasa, activándola. Así, ante una situación de hipoglicemia, cuando se libera glucagón, o estrés agudo, cuando se libera adrenalina, actuando a través de receptores de tipo 7TM, asociado a proteína G y adenilato ciclasa, producirán un aumento de AMP cíclico.
Este, a su vez, activará alostéricamente proteinquinasa A, que fosforila las unidades alfa y beta de fosforilasa quinasa, pasando de la forma inactiva a la activa. Y la fosforilasa quinasa fosforilará esos residuos de serina de glucógeno fosforilasa, pasando esta enzima de la forma inactiva a la activa, dando lugar a la hidrólisis, mejor dicho, a la fosforólisis de glucógeno para dar glucosa 1-fosfato, que se convierte en glucosa 6-fosfato y que por hidrólisis permite la salida de glucosa fuera de los hepatocitos. Por tanto, este esquema lo que nos está mostrando es la regulación covalente y cómo funciona esta cascada de fosforilaciones. Proteinquinasa A, activada por AMP cíclico como resultado del estímulo de glucagón y adrenalina, va a tener estos efectos: fosforilar las unidades alfa y beta de la fosforilasa quinasa, activándola, dando como resultado un aumento de la degradación de glucógeno. Pero también fosforila al inhibidor de fosfoproteína fosfatasa, haciendo que este inhibidor se una a la fosfatasa y la inactive. ¿Qué efecto resulta? Que se evita la desfosforilación de las enzimas que fueron fosforiladas y por lo tanto mantiene su estado activado, promoviendo la degradación de glucógeno. Pero este efecto fosforilante de proteinquinasa A también se siente en glucógeno sintasa. Y glucógeno sintasa por fosforilación se inactiva y dando como resultado la inhibición de la síntesis de glucógeno. ¿Qué hacen los iones calcio? Estos iones que tienen capacidad para activar la contracción muscular también activan la degradación de glucógeno, aún sin una señal hormonal, dado que pueden activar a fosforilasa quinasa. ¿Cómo lo hacen? Se unen a calmodulina. Recordemos, calmodulina, esta proteína pequeña con carácter ácido que responde a variaciones muy pequeñas de concentración de iones calcio, en torno a 1 y 0,1 micromolar. Va a activar proteínas quinasas. A su vez, el fenómeno de síntesis de glucógeno o glucógenogénesis también está regulado alostérica y covalentemente. De manera alostérica, solo cuando la enzima está fosforilada, esta es inhibida por ATP, ADP y fosfato inorgánico. Pero esta enzima es activada por glucosa 6-fosfato. Recordemos que la abundancia de glucosa 6-fosfato dentro de las células es una señal para que esta molécula sea almacenada en forma de glucógeno. En cuanto a la regulación covalente, la síntesis de glucógeno se inhibe por fosforilación mediada por fosforilasa quinasa, proteinquinasa A, la proteinquinasa activada por AMP cíclico y otras enzimas con capacidad fosforilante, ¿verdad? Como la glucógeno sintasa quinasa 3 o otras proteinquinasas. A su vez, así como la fosforilación inhibe, la defosforilación activa. La glucosa 6-fosfato se une a la forma inactiva fosforilada y provoca un cambio conformacional exponiendo el éster fosfórico para que
pueda ser hidrolizado por la acción de una proteína fosfatasa. Así, de manera integrada, podemos ver cómo actúa el sistema fosforilante a partir de proteína quinasa A, que va a ejercer varias acciones. Activar la fosforilasa quinasa por fosforilación. Al mismo tiempo, inhibir junto con otras quinasas la glucógeno sintasa y activar el inhibidor de fosfatasa. Esto es muy importante porque de esta manera se impide la aparición de ciclos de sustrato. La fosforilasa quinasa que fue activada actúa sobre glucógeno fosforilasa activándola, y en esta situación tendríamos entonces activa degradación de glucógeno y detención de la síntesis de glucógeno. ¿Qué ocurre cuando la glicemia aumenta? Disminuye la concentración de glucagón y adrenalina, disminuye la síntesis de AMP cíclico y por lo tanto la fosfodiesterasa lo degrada, haciendo que proteína quinasa regrese al estado inactivo. Como no hay proteína quinasa activa, el inhibidor de fosfatasa deja de fosforilarse. Eso permite que las fosfatasas transformen a este inhibidor en su forma inactiva, dejando libre la fosfoproteína fosfatasa para que hidrolice los ésteres fosfóricos formados durante el proceso de activación mediado por adrenalina o glucagón. De esta manera regresamos al estado inicial. Así como la regulación de la degradación y la síntesis de glucógeno se encuentran coordinadas, también los mecanismos de distinto tipo, es decir, alostéricos y covalentes, tienen que actuar coordinadamente a fin de responder a las necesidades particulares del organismo en cada momento. Así, glucógeno fosforilasa, que es el blanco principal de la degradación en cuanto a fenómenos regulatorios, se expone a factores que pueden potenciarse o también permitirle actuar de manera independiente. Desde el punto de vista alostérico, hemos visto que indicadores de alta carga energética como ATP y la acumulación de glucosa 6-fosfato promueven alostéricamente la transición de relajado a tenso, dando lugar a un fenómeno de inhibición. Por su parte, AMP, un indicador de muy baja carga energética, promueve alostéricamente la transición de tenso a relajado para el estado conformacional de la proteína, dando lugar a un fenómeno de activación. En cuanto a la regulación covalente, recordemos que la forma más activa de la enzima es aquella forma fosforilada que resulta de fosforilar por fosforilasa quinasa estos residuos de serina 14. A su vez, el regreso de la forma activa a la menos activa se realiza por hidrólisis de esos mismos ésteres fosfóricos por fosfoproteína fosfatasa, constituyendo un ejemplo claro de regulación covalente reversible. Así, la activación de fosforilasa quinasa por proteína quinasa A promueve la fosforilación de estos residuos de serina en la glucógeno fosforilasa, aumentando la actividad. En contrapartida, la fosfoproteína fosfatasa, por hidrólisis de estos ésteres fosfóricos, regresa la enzima a un estado menos activo.
En el hígado, glucosa tiene también una contribución especial a la regulación de glucógeno fosforilasa porque se une a la forma activada de glucógeno fosforilación. Y glucosa induce a un cambio conformacional en esta enzima, exponiendo estos restos de serina fosforilados de manera que sean accesibles a la acción de la fosfoproteína fosfatasa. ¿Esto qué va a hacer? Reducir la actividad de la fosforilasa y disminuir la degradación de glucógeno. Entonces aquí tenemos los restos de serina fosforilados en glucógeno fosforilasa y por lo tanto en la forma A de mayor actividad, y cuando se acumule glucosa se produce un cambio conformacional exponiendo estos ésteres para que fosfoproteína fosfatasa los hidrolice. Insulina, que opera tratando de disminuir esta liberación de glucosa a partir del glucógeno, activa a la fosfoproteína fosfatasa. Pero también insulina activa a la fosfodiesterasa de AMP cíclico. Recordemos que esta enzima degrada AMP cíclico y AMP cíclico activa a la proteína quinasa A, que es el mediador inicial de esta cascada de fosforilaciones, que tienen por efecto final degradar glucógeno. Por lo tanto, insulina se contrapone en su acción a toda esta cascada de fosforilaciones que tiende a lograr la degradación de glucógeno por activación de glucógeno fosforilasa. Este esquema nos puede ayudar a comprender la complejidad de los fenómenos involucrados, tanto alostéricos como covalentes, respecto de glucógeno fosforilasa. Así, la forma R activa de glucógeno fosforilasa puede corresponder a una forma desfosforilada o fosforilada. Es decir, esta forma R activa puede inactivarse alostéricamente por acción de ATP y o glucosa 6-fosfato, formando una forma no modificada pero de menor actividad. A su vez, la cascada de quinasas termina convirtiendo esta forma en una forma fosforilada que va a tener mayor actividad y permitirá una transición alostérica para tener esta forma que sería R, pero además fosforilada. Entonces llegamos a la forma de glucógeno fosforilasa más activa. Si estamos situados en el hígado, la acumulación de glucosa promoverá un cambio conformacional en la glucógeno fosforilasa A, modificada covalentemente, exponiendo estos restos fosforilados a la acción de fosfoproteína fosfatasa, que volverá la enzima a la forma menos activa. Por su parte, la síntesis de glucógeno tiene un sitio privilegiado de regulación, ya que glucógeno sintasa se encuentra normalmente en su forma activa y por fosforilación de residuos de serina próximos al extremo C-terminal se vuelve inactiva.
Esta fosforilación está mediada por la glucógeno sintasa quinasa 3 y por la caseína quinasa 2. La insulina, una señal hipoglicemiante y promotora del anabolismo, inhibe a glucógeno sintasa quinasa 3 y activa la fosfoproteína fosfatasa PP1, favoreciendo la actividad de glucógeno sintasa y la síntesis de glucógeno. De manera opuesta, glucagón, con efecto hiperglicemiante y promotor del catabolismo, y epinefrina, que también es hiperglicemiante, activan proteína quinasa A, que termina regulando a la baja a la fosfoproteína fosfatasa y por lo tanto favorece la fosforilación e inactivación de glucógeno sintasa, manteniendo su estado fosforilado. Por tanto, si tenemos glucógeno sintasa activa por acción de estas quinasas, estos residuos de serina próximos al C-terminal se fosforilan pasando a glucógeno sintasa inactiva. La misma es reactivada por desfosforilación mediada por fosfoproteína fosfatasa. Estas fosfatasas están reguladas a la baja. Está regulada la fosfatasa por glucagón y adrenalina. Sin embargo, la fosfatasa está activada por insulina, glucosa 6-fosfato y glucosa. En otras palabras, señal de insulina favorece el paso de la glucógeno sintasa inactiva a activa y por lo tanto promueve la síntesis de glucógeno. Señal dominante, glucagón o adrenalina, mantiene a la glucógeno sintasa fosforilada y por lo tanto en su estado inactivo, dejando que glucosa esté disponible para la contracción muscular o para la exportación desde el hígado a la sangre. La regulación covalente de glucógeno fosforilasa y glucógeno sintasa responde a señales hormonales que a su vez se generan respondiendo a cambios metabólicos que se deben a diferentes situaciones fisiológicas. Así, glucagón, recuerden, hiperglicemiante, se libera para corregir la hipoglicemia actuando sobre el hígado. Las catecolaminas, como adrenalina, se liberan en el estrés agudo y también en la hipoglicemia, actuando sobre el hígado, pero también sobre los músculos. A modo de resumen, podríamos ver qué está pasando a nivel hepático en respuesta a unas señales de carácter hiperglicemiante. Glucagón actúa sobre un receptor que mediante activación de adenilato ciclasa aumenta la concentración de AMP cíclico y esto a través de esa cascada de quinasa favorece la degradación de glucógeno, la liberación de glucosa y la exportación de la misma a través de GLUT2. Adrenalina actuando sobre receptores beta-adrenérgicos repite el mismo proceso y sobre receptores alfa-adrenérgicos favorece por la vía de los fosfoinositoles la liberación de calcio al citosol, que también favorece la degradación de glucógeno porque activa a la glucógeno fosforilasa quinasa. Como estamos en una situación de hipoglicemia, no hay entrada de glucosa al hígado, dado que tenemos transportadores GLUT2 que solo permiten el acceso cuando
hay hiperglicemia y esto va a dar como resultado que una menor oferta de glucosa dentro de la célula y disminución de la síntesis de glucógeno. En los músculos tenemos una señal como adrenalina actuando sobre el receptor beta-adrenérgico, repite ese proceso de activación de la degradación de glucógeno por una cascada de fosforilación, con la diferencia en que la falta de expresión de glucosa 6-fosfatasa reserva la glucosa 6-fosfato para alimentar la glicólisis del músculo. Recordemos que la célula muscular tiene receptores de insulina y por lo tanto cuando haya hiperglicemia, estos receptores de insulina activados por insulina permitirán gran ingreso de glucosa a la célula con la consecuente activación de la síntesis de glucógeno. Recordemos que este glucógeno almacenado en las células musculares solamente sirve para alimentar la glicólisis cuando el músculo lo necesite, no para mantener la glicemia. Varios trastornos están relacionados, reciben el nombre genérico de glucogenosis y se asocian a la expresión defectuosa o la ausencia de expresión de algunas proteínas, mayoritariamente enzimas que participan en la síntesis o la degradación del glucógeno. Y estos trastornos se resumen en la siguiente tabla. Aquí tenemos el tipo de trastornos, están numerados típicamente con números romanos y algunos tienen el nombre de la persona que hizo la descripción clínica original. Luego se reconocieron los factores moleculares implicados. Así tenemos el tipo 0 o por deficiencia en la glucógeno-sintasa afecta particularmente al hígado, y dado el rol del glucógeno en el hígado podemos comprender que se manifiesta por hipoglicemia y paralelamente aparece cetonemia, dado que ante la reducción de la disponibilidad de glucosa durante el ayuno, se movilizan ácidos grasos para producir cuerpos cetónicos y es fatal a edad temprana. La más conocida probablemente es la enfermedad de von Gierke o glucogenosis tipo 1A, donde hay deficiencia en la expresión de glucosa 6-fosfatasa. Y esta deficiencia afecta tanto la producción de glucosa circulante a partir de la degradación del glucógeno como por gluconeogénesis. Y en este rol, sobre todo en la gluconeogénesis, están afectados el hígado y la corteza renal. Y en la degradación de glucógeno, sobre todo el hígado. Su manifestación más importante es la hipoglicemia, y como hay acumulación de glucosa 6-fosfato, produce hepatomegalia y falla renal. Los otros subtipos, que son el 1B y 1C de la glucogenosis de tipo 1, está asociado a déficit de transportadores microsomales. Recordemos que la glucosa 6-fosfatasa se ubica en el retículo endoplásmico. La 1B, el déficit del transportador de glucosa 6-fosfato, y 1C, el déficit del transportador de fosfato. La glucogenosis tipo 2 o enfermedad de Pompe se asocia a la deficiente expresión de una glucosidasa lisosomal, cuyo rol no es bien comprendido en el momento que la mayor parte del glucógeno se degrada a nivel citosólico en los gránulos. Sin embargo, esta deficiencia genera
una patología grave que afecta sobre todo al músculo esquelético y músculo cardíaco, produciendo una miopatía que puede ser fatal en la fase infantil. Sin embargo, como el glucógeno muscular no está vinculado con el mantenimiento de la glicemia, no hay un déficit en la circulación de glucosa. La glucogenosis tipo 3 o enfermedad de Cori se asocia al déficit de la enzima desramificante y afecta tanto al hígado como a la musculatura esquelética. Como hay una degradación incompleta del glucógeno, esto impide hacer actividad física con cierta duración, dado que el glucógeno se va a degradar muy parcialmente. Por el mismo motivo, esa degradación parcial del glucógeno no permite que el hígado aporte glucosa para mantener la glicemia en cantidad suficiente. En la glucogenosis de tipo 4, enfermedad de Andersen, falla la enzima ramificante y esto se manifiesta por hepatoesplenomegalia y también aparición de mioglobina en orina, lo cual denota un daño en la musculatura esquelética. Aquí lo que se tiene es acumulación de glucógeno lineal. En la glucogenosis de tipo 5, enfermedad de McArdle, que ya comentábamos, es un déficit de la fosforilasa muscular, por lo tanto afecta al músculo esquelético y las personas cuando empiezan a hacer alguna actividad física rápidamente tienen calambres, ¿verdad? Esto lesiona las células musculares y por eso aparece mioglobina en orina. Recordemos que mioglobina está en las células musculares, pero es una proteína de un peso molecular relativamente bajo y por lo tanto se puede perder por vía renal. El glucógeno tiene estructura normal y se encuentra aumentado en concentración a nivel muscular. La glucogenosis de tipo C o enfermedad de Hertz es análoga a la anterior, solo que afecta a la fosforilasa hepática y afecta al hígado, dando hepatomegalia e hipoglicemia leve en el ayuno. Uno se preguntaría por qué la hipoglicemia no es más severa. Y tenemos que recordar que el hígado tiene capacidad de hacer gluconeogénesis y por lo tanto estará activando esta vía metabólica para compensar que no puede liberar glucosa a partir del glucógeno. La glucogenosis tipo 7 o enfermedad de Tarui, déficit asociado a la glicólisis más que a la vía de la degradación del glucógeno, y el déficit de la fosfofructoquinasa 1 muscular, y tiene las manifestaciones parecidas a la glucogenosis tipo 5 y también va acompañado de anemia hemolítica. Recordemos que los eritrocitos son muy dependientes de la glicólisis para obtener energía. Y otras glucogenosis como la 6B, la 8 y la 9 están asociadas a deficiencia de fosforilasa quinasa y por lo tanto dando lugar a una deficiencia en cuanto a los mecanismos de amplificación asociados a la activación de glucógeno fosforilasa. Esto va a dar hepatomegalia, si aumento del tamaño del hígado y aumento de los depósitos de glucógeno. Con un poco más de detalle vamos a ver la situación asociada a la glucogenosis tipo 1A. Esta patología, reconocida como enfermedad de von Gierke, como decíamos, afecta la expresión de glucosa 6-fosfatasa, esta enzima que está presente en el retículo endoplásmico y cataliza la hidrólisis de glucosa 6-fosfato y por tanto la posibilidad de exportar glucosa, afectando al hígado y al riñón,
no permite que glucosa abandone estos órganos independientemente que la glucosa 6-fosfato provenga de la degradación del glucógeno o de la gluconeogénesis. Encontramos glucógeno que tiene estructura normal, pero aparece una severa hipoglicemia entre las comidas. Aumento de tamaño del hígado y de los riñones y acumulación de triacilgliceroles en el hígado, lo que denominamos hígado graso. También aumenta la circulación de lípidos. Esto es debido a que al haber hipoglicemia, hormonas que activan la lipólisis se encuentran aumentadas, favoreciendo la degradación de los depósitos grasos. También acumulación de ácido láctico y acumulación de ácido úrico. Esta acumulación de ácido úrico está asociada al daño celular, el fenómeno inflamatorio, con degradación de ácidos nucleicos. Hay retardo de crecimiento, la pubertad está retrasada y se observa un daño renal progresivo. Si a un paciente con esta patología se le inyecta glucagón, no se observa una respuesta de hiperglicemia, ni siquiera dando alanina, que sería un sustrato apto para producir gluconeogénesis. En cuanto al tratamiento, hay que consumir hidrato de carbono continuamente y el problema aparece en el periodo nocturno. Y esto se soluciona con infusiones gástricas de glucosa o suministrando suspensiones de almidón crudo, de manera que se vayan degradando lentamente y de esa manera mantengan el acceso a glucosa. En la glucogenosis tipo 1B falla el transportador microsomal de glucosa 6-fosfato. Y esto da neutropenia, es decir, disminución de leucocitos, neutrófilos e infecciones recurrentes. La 1C falla el transportador microsomal de fosfato y en la 1D uno de los transportadores GLUT. Ya para ir terminando, si alguien tiene interés en mirar cómo algunas de estas patologías llega al cine, le podría recomendar ver La habitación del pánico, en el cual una de las protagonistas tiene todos los síntomas de una glucogenosis de tipo 1. Bien, aquí tenemos un mapa conceptual para resumir los roles y el transcurso de la degradación y la síntesis de glucógeno, así como su regulación. Y me puede resultar muy útil a la hora de hacer una revisión de conceptos y un repaso. De esta manera terminamos la presentación 6.6, en la cual hemos tratado el metabolismo del glucógeno en cuanto a su síntesis, su degradación y la regulación de ambos procesos. Espero que resulte de interés y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.